Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami. Santiago, siguiendo con la cuestión que ya charlamos de los globos, de los objetos voladores no identificados, es una polémica que sé que a vos te entretiene mucho. No, me hace pensar que hay gato encerrado, que esto no puede ser que se haya armado polémica con este tema, no puede ser. Al respecto, hemos tenido oportunidad de leer un artículo escrito por Beatriz Rangel, que tenemos el placer de que nos acompañe en el programa de hoy, justamente tratando de, bueno, de seccionar, de entender esta cuestión de los globos, de qué se trata, qué hay detrás de todo esto. Beatriz, un placer tenerte con nosotros aquí en Poder y Dinero por Americano Media, M790 Radio Libre Miami. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Hola Beatriz, le cuento a la audiencia que Beatriz Rangel es venezolana, es internacionalista, ella tiene posgrados en Economía y Administración de dos, digamos, universidades poco importantes, digamos, a nivel mundial, que son la de Boston y la de Harvard. Nos estamos dando otro lujo más para nuestra audiencia presentándole su visión sobre un tema que es polémico. Hola Beatriz. Contanos, por favor, de qué se trata esto, cuál es tu visión al respecto. Bueno, mira, yo quisiera dividir el tema en tres partes. Uno, los globos y qué son y qué función cumplen en el mundo. Dos, el desencuentro entre China y Estados Unidos con ocasión de que uno de esos globos penetrara el territorio norteamericano. Claro. Y lo tercero, ¿qué es lo que va a pasar a raíz de este incidente? Bueno, lo primero que hay que decir es que, mira, hay decenas de miles de esos globos en los cielos del mundo. ¿Por qué? Porque desde los años 50 hay como una especie de práctica internacional que no está escrita en ningún tratado, pero que sí lo sigue, por ejemplo, la Unión Mundial de Telecomunicaciones sigue estos temas porque son vitales para las interconexiones mundiales. ¿A qué me refiero? Que esos globos recogen información meteorológica, de hacia dónde van los vientos, cuál va a ser la constitución, por ejemplo, de las tormentas, cuándo se están formando, en qué dirección van a seguir. Eso permite dos cosas. Uno, tener alertas a las marinas mercantes del mundo, que son súper importantes, sobre todo en estos momentos en que el corredor de comercio más lucrativo es el este-oeste. Entonces las distancias son muy grandes, los barcos tienen porque sí que tener certeza de las rutas que van a tomar. Si toman una ruta equivocada, pueden tener una catástrofe, y si toman otra ruta equivocada y les toma demasiado tiempo, los costos de flete se suben demasiado. Entonces, por esas razones, esos globos son importantes. ¿Qué es? Y allá han flotado por los cielos del mundo sin pedirle permiso a nadie, sin avisar nada, porque tienen nada más aparatos para captar data de índole meteorológica. ¿Qué pasa con el globo que penetró territorio norteamericano? Y que parece que ese globo, que era de fabricación china y lanzado por autoridades chinas, tenía, además de los aparatos para recoger datos meteorológicos, tenía aparatos de espionaje. Si eso es así, se está rompiendo una práctica internacional en la cual este tipo de prácticas, este tipo de equipos se usaban con fines pacíficos. Pero si tú estás espiando, si lo vas a usar para espiar, ya eso no es un fin pacífico. Estás rompiendo con el uso que se le estaba dando a la comunidad internacional a esos globos. Y el incidente entonces es tan importante como, no sé si ustedes recuerdan, que en los años 60 un avión U-2 de los Estados Unidos penetró los cielos soviéticos. Los aviones caza soviéticos derribaron el avión, el piloto se salvó porque se lanzó con un paracaídas, y lo que dijo Estados Unidos de primera instancia fue, no, es que se trataba de una misión meteorológica. Claro. Los soviéticos dijeron, sí, ¿qué hacían estas máquinas en ese avión? Entonces, a raíz de eso, se suspendió una cumbre que había entre Eisenhower y Khrushchev, igualito como ahora,
que Blinken no fue a Beijing, suspendieron. Pero además empezaron a poner una serie de restricciones espantosas en el espacio aéreo soviético que duraron hasta que la Unión Soviética desapareció y que obligaban a las aerolíneas a dar una vuelta muy grande y gastar muchísima gasolina porque no podían usar el corredor transártico, porque eso era territorio soviético. Claro. Y ahora va a pasar lo mismo. Entonces ahora la mayoría de los globos que son puestos en órbita por razones científicas van a sufrir un escrutinio y unas limitaciones que no tenían antes. Pero Beatriz, hubo además otro caso muy dramático del avión U-2, que fue un avión de pasajeros, que si no mal recuerdo fue de Korean Airlines, que fue derribado porque tenía equipos de espionaje y los soviéticos no permiten. Fue derribado ese por los casos. En realidad el U-2 de tanto que sabes, Beatriz. Un avión de Corea, no, era un avión de pasajeros de Korean Airlines. Claro, que pasó por la península de la Kashanka y lo derribaron. Fue derribado, murieron como 300 pasajeros totalmente inocentes, civiles, ¿no? Bueno, pero aún así, Beatriz, por supuesto, nos haría falta además un tecnológico. ¿Cómo? Porque los equipos de vigilancia que tienen esos aparatos son más bien pasivos, es decir, son aparatos de escucha, no son aparatos que emitan señales activas. ¿Cómo te vas a enterar si las decenas de miles de globos que flotan en el mundo no hacen eso? Porque en realidad recopilan información principalmente, ¿no? Y me hace recordar lo que estás explicando al tema de las sonoboyas. O sea, en los mares del planeta están en realidad sembrados por boyas que justamente, digamos, miden la salinidad del mar, el cambio en las corrientes marinas. Lo que vos estás explicando de los globos es un sistema similar al de los mares, pero que está en los aires. Ahora, todo esto se podría traducir en más riesgo de accidentes de la marina mercante y dificultad para identificar fenómenos meteorológicos, pueden ser peligrosos para los vuelos. ¿Es así? No, a mí me parece que al violar la práctica internacional para el uso de los globos, China está abriendo una puerta muy peligrosa para actividades completamente pacíficas y comerciales, como son las de la marina mercante y las aerolíneas. Eso por una parte, pero por otra parte, a mí lo que me impresiona es que nadie hable de otra cosa no directamente vinculada con los globos, pero de muchísima importancia. No se ha hecho nada en el mundo por regular el uso de los satélites. Y la Tierra está llena de una cantidad de satélites y ahí sí hay una cantidad de cadenas de espionaje impresionantes. Pero no es solamente, ahí no están solamente China, Estados Unidos, la Unión Soviética, la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón. Ahí están también los malandros. O sea, la gente del crimen organizado internacional ha puesto satélites en órbita para ellos poder monitorear a las autoridades y poder saber por dónde meten sus alijos de ilícitos. Entonces, yo creo que este incidente debería servir para que la comunidad internacional se siente y decida cómo se va a regular el tema de los satélites, porque se está volviendo muy peligroso. Esto es muy interesante, Beatriz, porque también conocemos que hay tecnologías nuevas con satélites mucho más pequeños, no hace falta esos grandes satélites carísimos, son satélites mucho más modernos, que se ponen en órbita sin incluso llamar tanto la atención. Claro, y que arman redes que rápidamente pueden sustituir en la práctica tecnológicamente a los satélites de más capacidad, con lo cual es algo que es de más fácil acceso tanto desde el punto de vista económico como de la sofisticación tecnológica. Es un punto muy bueno el que estás trayendo. Nos gustaría aprovechar tu presencia aquí. Ahora vamos a ir a un bloque, a una muy breve pausa para volver al nuevo bloque, pero nos gustaría que nos cuentes más ¿qué aprendemos de esto y cómo sigue este fenómeno? Estamos ante una nueva competencia estratégica que tiene ya no, digamos, a la ciberseguridad como principal desafío. Aparecen otros escenarios de confrontación entre las potencias. Nos gustaría, Beatriz, que nos ilumines al respecto
luego de esta muy breve pausa, vamos ahora a volver luego estos instantes con más poder y dinero aquí en Americano Media, AM 790 Radio Libre Miami. No se vayan.